Bueno, pues os explico. Vamos a grabar el encuentro porque quien no esté y se quiera conectar más tarde podrá luego verlo y así lo tendrá fácil para poder seguir los estudios. Si queréis verlo en grande tenéis que poner vista del orador, ¿vale? Y así os saldré yo en pantalla grande. No hace falta que cerréis vuestros micros si queréis compartir algo, al contrario, si tenéis alguna pregunta podéis interrumpir en cualquier momento. Si no, pues mejor es tenerlo cerrado si no tienes que hablar. ¿Por qué? Porque cualquier sonido pues va a hacer que cambie la pantalla, ¿verdad? Y cambie la grabación y entonces saldréis en la grabación igual sin querer, ¿vale? Pero si queréis salir, pues, no, pues, oye, hablas y entonces saldrás en la grabación seguro. En todo caso, hace unos meses el Consejo de Ancianos me pidió que hiciéramos unos estudios bíblicos para la iglesia y en aquel momento se sugirió que pudiera ser una opción pues algo más profunda de lo que íbamos a escribir entre yo y Daniel Pujol para los grupos de hogar sobre el Evangelio de Marcos. Así que la intención de este curso es que nos permita ir un poquito más allá de lo que hemos ido explicando a través de las guías de estudio que seguro tenéis todos y que se han repartido también en los grupos de hogar, pero también a través del WhatsApp de la iglesia. Y también hemos querido que no tuviéramos la obligación siempre de estar en un día y una hora concretos para poder seguir los estudios. Os explico que hoy en día casi todos los estudios universitarios o escuelas bíblicas online, la mayor parte de los estudios son siempre asincrónicos. ¿Qué significa asincrónicos? Pues que cada uno los hace el día y a la hora que mejor le va. Y que en esos estudios asincrónicos se tienen algunos encuentros puntuales en los que el profesor pues a veces da algo más de contenido, pero sobre todo se hace un seguimiento, se contestan dudas, se contestan preguntas que han surgido acerca del material que se ha ido trabajando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es que vais a tener un vídeo cada semana, ¿vale? Bueno, ahora os lo explicaré. Em, em, ahora os explico exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Y vamos a trabajar el Evangelio de Marcos, pero un poquito más profundo. Ahora, una de las cosas que quería deciros y es importante es que vamos a estar viendo en estos vídeos más de lo que normalmente se da sobre el Evangelio de Marcos en un grado de teología o en un máster de teología. Y lo sé porque yo he hecho el máster y porque he hecho el grado. Entonces, lo que me dieron a mí es menos. Y es menos simplemente por un detalle. Cuando uno hace una asignatura de evangelios sinópticos, haces Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios, en 30 clases de 50 minutos o de 45 minutos. Eso significa 10 horas, 10 clases de 45 minutos para cada evangelio. Y en los vídeos que tenemos grabados para estas clases de aquí en la iglesia tenemos más de ese tiempo. Tenemos como 12 o 13 horas grabadas ya en clases, en vídeos que vais a ir viendo a lo largo de las próximas semanas. Entonces hay más tiempo, simplemente es por cuestión de tiempo. Y en segundo lugar, este material em, toca cosas que no se tocan normalmente en algunos estudios de grado. Hemos añadido temas que son interesantes. Por otro lado, no te asustes, ¿vale? Porque si tú dices, oye, es que estudio de teología a ese nivel, igual no llego. No, no, vas a llegar seguro, ¿vale? Vas a llegar seguro, porque está hecho de una manera en que tú vas a elegir lo que quieres sacar del curso, ¿vale? Si tú quieres de estos estudios ir muy profundo, tranquilo, que ahí no te lo vas a acabar, ¿vale? Pero si tú dices, no, mira, yo quiero aprender un poquito más del Evangelio, quiero conocer más a Jesús, quiero conocer más cómo funciona el Evangelio de Marcos, tranquilo que con las tareas que vas a tener que ir haciendo o que tienes la opción de ir haciendo, pues lo vas a poder sacar adelante, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, por un lado, hay unas tareas asignadas, propuestas para cada semana. Yo os voy a enseñar un calendario. A ver si os lo puedo enseñar ahora el calendario. A ver, voy a compartir, ¿vale? Y os enseño una pantalla. A ver si puedo hacerlo por aquí. Compartir pantalla. A ver, voy a enseñar esta pantalla de aquí. Compartir. A ver. ¿Veis bien ese calendario que os estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Lo veis o Sí, no? sí. Bueno.
Ahí estamos, esta semana es la semana primera de julio, este cuadrito amarillo que hay ahí es la reunión que tenemos hoy por Zoom, ¿vale? Y entonces, esta semana vais a tener disponible, no sé de qué manera, supongo que a través del WhatsApp de la iglesia o de alguna manera vais a tener acceso al primer vídeo de este curso, ¿vale? De estos estudios bíblicos. La semana que viene tendréis acceso a un segundo vídeo y tendréis una tarea de lectura y de subrayado de la Biblia. Y tendréis también la opción de leer un capítulo de un comentario bíblico, ¿vale? Y eso es así cada semana. La semana que toca reunión de Zoom, tenéis el vídeo y la reunión de Zoom. Y la que no es reunión de Zoom, lectura y una lectura de un comentario, ¿vale? Lo dejo de compartir, ¿vale? Porque en principio, ¿cuándo nos vamos a juntar por Zoom? Pues nos vamos a juntar por Zoom las semanas que el culto de oración no es online, no es por Zoom, sino que es presencial en la iglesia. La semana que el culto de oración es en la iglesia, esa semana, el miércoles de esa semana, será la reunión de estudio bíblico. ¿Qué es lo que nos pasa? Que empezamos en julio, ¿vale? Y en agosto seguramente no nos vamos a poder reunir por Zoom, ¿vale? Pero hay tareas para hacer, ¿vale? Así que con tranquilidad las vacaciones, si uno quiere ver un vídeo una semana, pues ve un vídeo una semana. ¿Que quiere ver 2 vídeos porque voy a repasar el de la semana pasada que no me dio tiempo? Hazlo. ¿Que quieres leer adelantar la lectura de la Biblia? Adelanta. ¿Que quieres repetir 3 veces el mismo capítulo? Repítelo 3 veces, ¿vale? Eso se puede hacer sin ningún problema. ¿Me estáis siguiendo? Los vídeos durante los próximos meses, porque esto va a ir hasta diciembre, ¿vale? Vais a tener disponibles un vídeo del curso. El curso, cuando yo lo di en escrituras, se llamaba Comprendiendo el Evangelio de Marcos, y ese es el objetivo nuestro, es comprender por qué Marcos nos explica lo que nos explica de la manera en que lo hace. Por qué escribe el Evangelio de la manera concreta en que nos lo presenta. Y podremos acceder a ese vídeo, el acceso es totalmente evidentemente gratuito, lo puedes ver las veces que tú quieras. Ojo, lo tienes que hacer a través del enlace, porque es un vídeo que está oculto en YouTube. Si tú vas a YouTube y buscas Samuel Arán, Evangelio de Marcos, no te va a salir, porque es un evangelio que es un vídeo que está oculto porque lo utilizamos en escrituras online y solamente tienen acceso los alumnos de la escuela bíblica, ¿vale? Pero nosotros tendremos acceso porque lo vamos a facilitar, ¿vale? Al mismo tiempo, a través de estas semanas vamos a leer varias veces el Evangelio de Marcos. La primera propuesta es que leas el Evangelio de una sola vez. Leer el Evangelio de Marcos se tarda 1 hora y media, del tirón. Puedes tardar 2 horas, no pasa nada. Pero tú buscas un sitio, te sientas, da igual esta semana, da igual la semana que viene, pero tú te sientas, apagas el móvil, apagas la tele, te sientas en un sillón y te lees el Evangelio de Marcos de arriba abajo. ¡Pam! De principio a fin. Y eso es importante porque te va a ayudar a ver cómo fluyen las ideas, cómo fluye la historia de Jesús. Porque a veces estamos acostumbrados a estudiar el Evangelio de Marcos versículo por versículo, o la Biblia versículo por versículo, o fragmento, pasaje, párrafo por párrafo, y entonces perdemos la idea, perdemos el hilo. Y el Evangelio de Marcos está escrito para poderse leer y a veces ser leído del tirón en una reunión de la iglesia. Para que alguien de la iglesia se levante y diga, hoy vamos a leer el Evangelio de Marcos. Y pum, de 10:30 a 12. Y ya sales con el Evangelio de Marcos leído. Eso no lo hacemos hoy, ¿vale? Pero eso se hacía antiguamente, ¿no? Llegaba una persona, como no había televisión, llegó una persona y compartía la historia de Jesús. Y eso era 1 hora y media, ¿no? Incluso aún hoy, GBU lo que hace es desarrollarlo como una obra de teatro, ¿verdad? Así que la idea es leerlo del tirón. Y luego, a lo largo de las semanas, cada semana lees un capítulo, lo lees 1 o 2 veces y tendrás que subrayar una serie de palabras que vais a tener un PDF, un Word, en la que os indicará cómo lo hago yo y tú puedes coger el ejemplo o no y subrayarlo como quieras. Por ejemplo, yo siempre subrayo todas las referencias a Jesús en rojo. Eso es lo que hago yo. Yo siempre subrayo todas las referencias a Dios Padre en naranja. Eso es lo que hago yo. Yo siempre subrayo todas las referencias al Espíritu Santo en azul celeste. Lo que hago yo. Yo pongo a los fariseos siempre en lila. A los malos siempre los pongo en lila, ¿vale? Excepto a Satanás. A Satanás siempre lo pongo en marrón, ¿vale? Pero es como lo hago yo, ¿vale? Entonces, ¿qué es interesante? Que cuando tú vayas subrayando todas esas palabras a lo largo de todo el Evangelio, cuando tú
leído 3 o 4 veces cada capítulo, o has ido pasando por el Evangelio 3 o 4 veces, subrayando las palabras importantes de golpe y porrazo, te vas a saber el Evangelio. Sin quererlo ni comerlo, vas a saber dónde está cada cosa en el Evangelio. Y vas a ver cuántas veces hay palabras importantes que se repiten. Por ejemplo, la palabra miedo o temor se repite mucho en el Evangelio. O la expresión el Hijo del Hombre. O la expresión el Hijo de Dios. O la expresión el Cristo. Entonces, hay muchas palabras que son muy importantes para Marcos, ojo, que no son importantes para otros autores, pero son importantes en el Evangelio de Marcos. Y a la hora de irlo leyendo, irlo repitiendo, oye, nos lo vamos a aprender y vamos a disfrutar un montón. Por otro lado, como os decía, os vamos a facilitar dos textos. Uno es un interlineal griego-español del Evangelio de Marcos. Ya sé que no sabemos griego, así que no es necesario que te lo leas, ¿vale? O sea, si no sabes griego, no es necesario. Pero si tienes curiosidad por saber, oye, ¿esta traducción mía es literal o no es literal con lo que dice el texto en griego? Pues te vas a ese interlineal y verás si es muy textual tu traducción de la Biblia, la que utilices, la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, la NBI, la NTV, la que tú utilices. Pero tú con un texto griego podrás ver si es más o menos literal tu traducción, ¿no? Que es lo que está más cerca del texto original. Y por otro lado, un comentario bíblico de Moody sobre el Evangelio de Marcos. Entonces tú tienes la opción de decir, oye, yo esta semana me veo el vídeo de la lección que toca, me toca leer el capítulo 1 del Evangelio de Marcos y al mismo tiempo puedo leerme un comentario bíblico sobre ese capítulo 1, lo que toca de ese capítulo 1 de ese comentario. ¿Que no te gusta ese comentario y tienes otro en tu casa que te gusta más? Pues aprovecha y léetelo, ¿vale? Ahora, que no tengo tiempo y no puedo leer ningún comentario, no te lo leas. Eh, no es obligatorio. No es obligatorio leerte el interlineal, no, no es obligatorio. No es obligatorio subrayar la Biblia, no es obligatorio. No es obligatorio leerse la Biblia, tampoco es obligatorio, o sea, no es obligatorio nada. Ahora, cuanto más hagas, más fruto sacarás, ¿sí? Cuanto más trabajo hagas, pues oye, más aprenderás. Entonces tú, con tu tiempo, con tu deseo, con tu voluntad, con lo que tú quieras hacer, tú haces que este estudio se alargue más para ti o se alargue menos, ¿vale? O sea, no hay ningún problema para nada, ¿vale? Simplemente cada uno decide hasta dónde quiere llegar o hasta dónde puede llegar. ¿Bien hasta ahí? ¿Por qué decimos eso? Porque si tú te lees el vídeo, te lees el texto que te vas a leer antes de que veas el vídeo sobre ese texto, cuando yo hable de ese texto, tú ya vienes con el trabajo hecho. Y como vendrás con el trabajo hecho, me podrás llevar la contraria si es que me tienes que llevar la contraria, o me darás la razón si tienes que darme la razón, ¿vale? ¿Qué os vais a dar cuenta? Que los primeros vídeos de este curso, de estos estudios, son vídeos, escucha, muy técnicos. No pasa nada, ¿vale? Si tú ves que son muy liosos de seguir, tranquilo que después de los vídeos técnicos llegarán semanas en las que iremos al texto bíblico. Entonces empezaremos desde Marcos 1.1 y llegaremos hasta el final del Evangelio de Marcos. Pero al principio, por ejemplo, hablamos de quién es el autor del Evangelio de Marcos y cuándo se escribió el Evangelio de Marcos. Hablamos de geografía e historia, que es lo que rodea el contexto histórico del Evangelio de Marcos. Hablamos del narrador del Evangelio de Marcos, que no es lo mismo que el autor, porque hay muchas formas de explicar historias, ¿no? Hay gente que explica la historia de alguien en primera persona. Puedes decir, yo qué sé, por ejemplo, me invento, ¿eh? Yo, Samuel, me he levantado esta mañana y he ido a trabajar y estoy explicando mi historia en primera persona. O puedo explicarla en tercera persona, pero desde una visión limitada de los hechos. Puedo explicar que Samuel se levantó esta mañana y pensó, la gente no me entiende. Pero claro, porque Samuel no sabe lo que piensan los demás. Pero Marcos ha preferido explicarnos la historia desde un punto de vista omnisciente y omnipresente, desde el punto de vista de Dios, prácticamente. Porque Marcos sabe lo que ocurre cuando no hay nadie más que Jesús, por ejemplo. Cuando Jesús se queda solo para orar, te dice lo que Jesús oraba. Pero no había nadie. Pero él te lo explica, ¿no? Porque la visión de Marcos es omnisciente. Es el punto de vista de Dios, ¿no?
y quiere que sepamos lo que pasó en ese momento. Entonces, ¿por qué Marcos nos explica las cosas como nos las explica? ¿Vale? Y eso es lo que un poco vamos a ir abordando en esos vídeos más técnicos del principio, pero que son la base para luego poder entrar en el Evangelio. ¿Vale? ¿Me seguís hasta ahí? ¿Es muy lioso? Un poco, Et ¿verdad? seguim, Hay et alguno que me seguim. dice, igual hay algún No, tema no, ahí que... et seguim, et seguim, et seguim, Vale, sí. perfecta. Genial, ¿vale? Vamos, Burau, que algunos vídeos son un poco más técnicos, son los primeros, ¿vale? Los primeros 5 o 6 vídeos son los un poquito más técnicos. Pero luego a partir del número 7, ¿vale? Ya son vídeos que son acerca ya directamente del texto. Y la ventaja es que cuando lleguemos a, a esos textos, a esos vídeos de los textos, nosotros ya llevaremos 5 o 6 capítulos de la Biblia leídos y subrayados, ¿vale? Y entonces ya iremos como con trabajo hecho y será todo como mucho más sencillo, ¿vale? ¿Que no tienes tanto tiempo para hacerlo antes? Tranquilo, tranquila. Tú cuando puedas lo haces, ¿vale? Cuestión, ¿por qué Marcos? Bueno, Marcos es un evangelio absolutamente importante. Lo he dicho muchísimas veces, ¿vale? Pero durante muchos siglos, Marcos fue el patito feo de los evangelios, ¿vale? Fue el patito feo de los libros de la Biblia, porque mucha gente consideraba que Marcos era un resumen de Mateo, porque el 90% de Marcos está en Mateo. Y como además Mateo explica muchas más cosas que Marcos, pues la gente decía, pues, para eso, pues, en vez de leer Marcos, me leo Mateo y ya me lo sé casi todo Marcos. Cuando hablamos del autor y la fecha, explicamos que en el siglo cuarto todo el mundo pensaba que el primer evangelio en escribirse fue Mateo. De hecho, mucha gente pensaba que a Mateo le siguió Lucas, a Lucas le siguió Marcos y a los tres le siguió Juan. Otros pensaban que Mateo fue el primero, luego Marcos, luego Lucas y luego Juan. Y eso básicamente porque Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica escribió eso, escribió que Mateo fue el primero. ¿Qué pasa? Que en los siglos XVIII, XIX, especialmente en el XIX, los estudios bíblicos y lingüísticos demuestran o nos hacen ver que en realidad el primer evangelio en escribirse es Marcos. Y uno de los vídeos explica el por qué, ¿vale? Uno de los vídeos, una de las lecciones de los vídeos es explicar por qué Marcos es el primer evangelio en escribirse y por qué es importante. Y es importante, entre otras cosas, porque eh, Marcos inventa el género literario del evangelio. El evangelio como tal es un género literario. Y es algo diferente al resto de formas de escritura de la antigüedad, es diferente a las biografías antiguas, ¿no? Y esa forma de escribir es la que luego inspira, su mensaje es luego reforzado con el testimonio de Mateo. Mateo dice, sí, lo que dijo Marcos es verdad, y además yo os voy a explicar algo que Marcos no dijo, ¿vale? No sé si habéis escuchado alguna vez decir que Marcos es un evangelio muy rápido, que se fija mucho en las acciones y poco en la enseñanza de Jesús. ¿Habéis escuchado alguna vez eso? Sí, Bueno, no es cierto. ¿Vale? Porque una y otra vez, y os vais a dar cuenta cuando tengáis que subrayar, enseñaba o predicaba, veréis cuántas veces, qué montón de veces el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús iba a enseñar. Y que Jesús incluso cuando dice, oye, hay gente que te busca y dice, sí, sí, pero nos vamos a otro lugar porque yo he venido para predicar el Evangelio, para enseñar la palabra de Dios. Lo que pasa es que Marcos no siempre nos dice lo que Jesús enseñaba. Y eso es lo que hace Mateo, explicarnos lo que Jesús enseñaba porque Marcos no siempre nos dice lo que Jesús enseñaba, ¿no? También, por ejemplo, yo cuando empecé a ir a la iglesia con 18 años, teníamos a Carballosa en la iglesia y entre Carballosa y otros decían cosas como, por ejemplo, que Mateo nos enseña a Jesús como rey, nos presenta a Jesús como el rey que tenía que venir. Lucas como el hombre perfecto. Marcos como el siervo y Juan como Dios, como Dios hecho hombre. ¿Habéis escuchado alguna vez eso? sí, Bien, pues tampoco es cierto, ¿vale? Los que dicen eso lo dicen porque Marcos capítulo 10 y versículo 45 creen que Marcos 10:45 es el versículo central de Marcos, cuando dice el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿No? Y entonces dicen, si el Hijo del Hombre viene a servir, es porque Marcos nos presenta a Jesús como siervo. No es cierto. Es uno de los temas importantes. La idea del Hijo del Hombre, lo veremos en uno de los vídeos,
tiene que ver con una idea que usamos en teología que se llama el secreto mesiánico, que es por qué Jesús no quiere que la gente sepa que es el Mesías en muchos momentos del Evangelio. ¿Por qué le pide a sus discípulos y a la gente a la que sana que no expliquen quién es Jesús? ¿No? Y eso se desvela al final del Evangelio. Jesús lo manifiesta al final del Evangelio delante del Sanedrín, ¿no? El secreto mesiánico se rompe cuando Jesús decide romperlo, ¿no? Lo rompe él con sus discípulos, pero no con la gente de fuera, hasta que eso no impide que él vaya a cumplir su misión, ¿no? Así que, de alguna manera, el estudio que vamos a ir haciendo va a romper algunas ideas que tenemos acerca del Evangelio de Marcos, y yo creo que nos va a permitir entender realmente cómo Marcos nos explica la historia de Jesús. Al final, Marcos es la predicación, el testimonio de Pedro. Eso también lo veremos en alguno de los vídeos, ¿no? Marcos acompañó al apóstol Pedro. Y hay un debate importante porque... espera, que hay una persona esperando para entrar. Eh, yo no puedo admitir, igual Jonathan puede admitir. No sé qué pasa con mi rato. Ahora puedo admitir. Ok. Bueno, hay un debate porque Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, explica la historia de dos maneras diferentes. En un momento determinado dice que la iglesia de Roma le pide a Marcos que escriba el Evangelio cuando Pedro ha muerto. Y en otro momento de la historia eclesiástica dice que Marcos escribió el Evangelio cuando Pedro todavía estaba vivo y que cuando Pedro se enteró, pues le pareció bien. ¿Vale? Entonces están esas dos historias que corrían por el siglo III o IV en el ámbito de la iglesia y no sabemos realmente cuál fue. Mi opinión es que lo escribió justo después de que falleciera, pero hay un cierto debate que veremos en una de las clases en vídeo, ¿no? Ahora, la cuestión y un poco lo que vamos a hacer ahora es ver algo del Evangelio, algo de la introducción al Evangelio, ¿vale? Ver cuál es el versículo central, lo veremos también en los vídeos, lo veréis repetido dentro de 4 o 5 semanas, pero os daré alguna cosa más de lo que no se dice en los vídeos, ¿vale? El versículo central del Evangelio de Marcos, el versículo más importante para mí del Evangelio de Marcos es Marcos 1:1. Marcos 1:1 es el versículo central del Evangelio. Y si tenéis la Biblia por ahí, vais a Marcos capítulo 1:1 y veréis que dice ahí, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hay algo importante ahí, hay muchas palabras importantes ahí. La primera es principio, ¿vale? Principio, porque no tiene artículo, ni tiene ninguna palabra. La palabra arjé, que es la que se utiliza, ¿no? En el principio, por ejemplo, Juan dirá, en el principio, en el arjé, ¿no? En el principio estaba el verbo, ¿no? Pero aquí es el principio, el comienzo, esa es la idea, ¿eh? Este es el comienzo del Evangelio. Este es donde empieza la historia del Evangelio de Jesús, donde empieza el ministerio de Jesús. Y es importante ver que Marcos lo sitúa aquí el principio del Evangelio, porque como decía, Marcos está explicando lo que Pedro enseñaba. Y si uno se va al libro de Hechos, en el capítulo 1, te darás cuenta de que cuando eligen el sucesor de Judas, dice, tenemos que elegir a uno de los que estuvo en el principio, desde el principio del ministerio de Jesús, desde el arjé del ministerio de Jesús, en el bautismo de Juan. Tenía que estar presente en el bautismo de Juan. Y cuando él mismo predica el Evangelio en el capítulo 10, el capítulo 10 de Hechos, en la predicación de Pedro, en el capítulo 10 de Hechos, si vais allí a Hechos 10:37 en adelante, os daréis cuenta que la predicación de Pedro ahí sigue exactamente la estructura del Evangelio de Marcos. Empieza con el ministerio de Jesús en Galilea, los milagros y las cosas que Jesús hizo en Galilea y el ministerio de Jesús en Judea y cómo Jesús lo matan y muere y resucita. Ese es el resumen de la predicación de Pedro. Lo que pasa es que aquí mucho más ampliada. Al mismo tiempo, es importante para nosotros porque el ministerio de Jesús empieza con esta presentación del bautismo de Jesús
en una estructura que es quiástica, es una estructura en capicúa, ¿no? La primera parte tiene que ver con la quinta, la segunda con la cuarta, y en el medio está el bautismo de Jesús. Lo veréis en el vídeo, ¿vale? Ahora os lo explico un poco por encima, ¿vale? Ahora, la palabra evangelio es muy interesante. Para nosotros que somos creyentes del siglo XXI, mm, ya sabemos lo que es el evangelio. Ya le hemos puesto evangelio con E mayúscula, ¿no? Pero sabemos, y lo sabemos perfectamente, que evangelio en su contexto histórico era una buena noticia y que de hecho era una palabra que se utilizaba comúnmente en el Imperio Romano y en el Imperio Griego para hablar de noticias importantes, buenas nuevas de, por ejemplo, que hemos ganado una guerra. Pues era el Evangelio de que hemos ganado la buena noticia de que hemos ganado una guerra, ¿no? Hay una inscripción del siglo V después de Cristo, sí, siglo V después de Cristo, donde se anuncia como el gran evangelio el nacimiento de César, que tuvo lugar 40 años antes, ¿no? Y hablan de cómo los dioses nos han bendecido con un salvador, que es César, que ha traído la paz y la prosperidad para el mundo, ¿no? Em, Ahora, ¿cómo llega la palabra evangelio a formar parte de una expresión de fe? Bueno, en eso es importante el libro de Isaías. El libro de Isaías es muy importante. Y para Marcos es muy importante el libro de Isaías. Cuando uno se va a las notas a pie de página del Evangelio de Marcos, te vas a dar cuenta de que hay muchas referencias a la Torá, porque evidentemente hay muchas cosas que tienen que ver con sacrificios y con la ley, las discusiones de Jesús con los fariseos, muchas cosas tienen que ver con la ley, pero hay muchas referencias en el Evangelio de Marcos al libro del profeta Isaías. De hecho, empieza con una cita del profeta Malaquías y del profeta Isaías, ¿no? Así que el profeta Isaías va a ser un referente importante no solamente para Marcos, sino para todas las iglesias cristianas y para las primeras comunidades cristianas judías. ¿Por qué? Porque no en todas las sinagogas tenían todos los libros del Antiguo Testamento, no tenían todos los libros del Tanakh, de la Torá, de la ley, los profetas y los escritos. No tenían todos los libros, porque un libro valía mucho dinero. Entonces, en las grandes sinagogas de Jerusalén sí, en las grandes capitales de provincia sí, pero en Nazaret seguramente tenían una copia de la Torá y alguno de los profetas, y normalmente ese alguno de los profetas era Isaías. De tal manera que cuando Jesús se sienta en Nazaret en la sinagoga para leer, ¿qué lee? Lee el profeta Isaías, porque es el libro que está allí. Normalmente había una lectura de la Torá en una sinagoga, una lectura de la Torá, una lectura de algún profeta que explicara algo de la Torá, y normalmente se cantaba algún salmo que tuviese relación con la lectura de la Torá y la lectura del profeta. Y por eso ayudó, eso ayudó a que los cristianos vieran en Cristo el cumplimiento de muchas de las profecías de los salmos, porque estaban acostumbrados a leer esas lecturas, porque muchas veces leían en la Torá las profecías mesiánicas. En los profetas se hablaba del Mesías que vendría, por ejemplo, en Isaías especialmente, y luego se leía algún salmo que tenía que ver con ese Mesías que vendría, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que luego en el Nuevo Testamento vemos muchas referencias a salmos como el 110, que tienen que ver con eso, que esas las canciones que cantaban en muchas sinagogas a lo largo del país, ¿no? Entonces era muy fácil que ellos conectaran el cumplimiento de esa profecía con Jesús, que comprendieran que realmente él era el cumplimiento de esa profecía. ¿Me estoy liando mucho? ¿Me estáis siguiendo? Bueno, Eh, estamos ahí. ¿Cómo llega la palabra evangelio a ser algo puramente cristiano, evangélico? Pues porque en Isaías nos dice, nos habla de las buenas nuevas de salvación, ¿no? Bienaventurado, ¿no? Dirá el que trae las buenas nuevas de salvación, el que anuncia tu Dios reina, ¿no? Y esas buenas nuevas que son anunciadas, esa palabra evangelio que sale en la Septuaginta en griego en el libro de Isaías, que es el libro que se lee a lo largo del imperio en las comunidades judías, esa palabra evangelio es la que se coge para hablar de Jesús. Y Marcos va a decir, oye, el evangelio no es que naciera César, el evangelio es la venida de Cristo, la venida de Cristo al mundo, ¿no? Ahora, ¿por qué es el versículo central? Porque dice que el evangelio es el evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y
¿Cómo acaba la primera parte del Evangelio? Vamos a ver a lo largo de estos estudios que el Evangelio de Marcos tiene dos partes. Ya lo hemos visto en los grupos de hogar, ¿verdad? Lo dijimos en alguno de los estudios, ¿verdad? Que el Evangelio de Marcos tiene dos partes. Una que empieza en 1:1 y acaba en 8:30, y una segunda que empieza justo después de 8:30 y acaba en 16:8. Decimos en 16:8 porque el Evangelio acababa en 16:8 y lo que hay después del 16:8 es un añadido del siglo segundo, ¿vale? Pero decimos, el Evangelio de Jesús el Cristo. ¿Cómo acaba esa primera parte? Con Pedro diciendo, confesando, tú eres el Cristo. Esa es la primera parte. ¿Cómo acaba la segunda parte? Con un centurión a los pies de la cruz diciendo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Vale? Así que, ¿por qué es importante este versículo? ¿Por qué es el central? Porque Marcos nos está explicando ya desde el principio la estructura que va a tener su evangelio. Y te lo explica desde el principio para que tú sepas seguirle el hilo. Porque eso es lo que él te quiere demostrar, es lo que él te quiere explicar. Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el anunciado ya en Génesis 3. Este es el hijo de la mujer que chafará la cabeza de la serpiente. Él es el Mesías, el que tenía que venir, el ungido de Dios. Y él es el Hijo de Dios que viene a salvar a la humanidad. Él es Dios en persona. Y eso es importante para nosotros porque cuando tú llegas al Evangelio te das cuenta, tanto por la cita de Malaquías como por la cita de Isaías, que aquel a quien están anunciando Malaquías y aquel a quien están anunciando Isaías es a Dios mismo. Isaías dirá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Y quién es el Dios vuestro que viene? Es Jesús. Este versículo se está aplicando a Jesús. Así que desde el principio nos está indicando. Ahora, cuando vamos a estudiar este evangelio, lo vamos a hacer a través de los vídeos, y lo estamos haciendo a través de los grupos de hogar, a veces, para explicar cosas, nos vamos a otros lugares de la Biblia. Lo hacemos siempre, ¿verdad? Cuando vamos a un texto, explicamos esto desde otros lugares de la Biblia. Bueno, de hecho, Marcos mismo está utilizando Malaquías e Isaías para hablar de quién es Jesús, ¿no? Pero lo que nos interesa es ver cómo Marcos nos explica las cosas. ¿Y por qué Marcos nos explica esto y no nos explica otra cosa? ¿Por qué Marcos ha seleccionado el material que, bueno, lo ha seleccionado porque el Espíritu Santo le ha guiado a seleccionar lo que ha seleccionado? No ha elegido otras cosas, ha elegido lo que ha elegido porque Dios quería que eligiera eso, precisamente, y no otro, ¿vale? Pero, pero claro, a nosotros nos llaman la atención muchas preguntas, nos surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Jesús tiene que ser bautizado? ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué Jesús en el momento del bautismo viene el Espíritu Santo sobre él? ¿Qué pasa? ¿Que no estaba el Espíritu Santo con Jesús desde el momento de su nacimiento? ¿No estaba en plena comunión y contacto pleno con Dios Padre y el Espíritu Santo desde el momento y desde antes de su nacimiento, como Dios preencarnado? Desde luego que sí, en perfecta comunión, en perfecta intimidad con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo, con total seguridad. Pero ¿por qué viene el Espíritu Santo? ¿Y por qué cuando va a bautizar? Por ejemplo, Marcos no nos explica la charla que sí encontramos en Marcos, cuando Juan le dice, pero si yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. Y Jesús le dice, conviene que cumplamos con toda justicia. ¿Qué justicia? Si él no tiene pecado ninguno, ¿por qué se bautiza Jesús? Eso Marcos no nos lo va a explicar, porque para Marcos lo importante no es el por qué se bautiza Jesús, sino que para Marcos lo importante es la voz que viene desde el cielo y dice, este es mi hijo amado. Y ya desde el principio, tú y yo sabemos algo que los personajes del Evangelio no saben, que es que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios se complace en este Hijo. Y por lo tanto, todo lo que haga Jesús va a estar bien. Y todas las discusiones que va a tener Jesús, tú automáticamente, como sabes que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, desde el principio, porque te lo ha dicho Marcos, y porque Dios mismo lo ha dicho, aunque en el Evangelio de Marcos solamente lo escucha Jesús, en otros evangelios lo escucha más gente, pero aquí parece como que solamente lo escucha Jesús. Pero tú ya desde el inicio te vas a poner del lado de Jesús y vas a saber que cuando un fariseo se enfrenta a Jesús, realmente es el malo es el fariseo, ¿no? Lo vas a saber desde el principio y es una ventaja que no tienen los personajes del Evangelio. Los personajes del Evangelio no saben que Jesús es el Mesías, pero tú lo sabes desde el principio. Ahora, ¿por qué Jesús se bautiza? Y esto es lo que, por ejemplo, no dice los vídeos, ¿vale? Esta parte que vamos a ver que no lo dicen los vídeos. Lucas nos explica
¿Quién era el padre de Juan? ¿Quién era el padre de Juan? El Bautista. Zacarías, ¿no? ¿Y qué Zacarías, era Zacarías? ¿Qué era Zacarías? ¿Era pescatero? sacerdote. Era un Sacerdote. sacerdote. Estaba ofreciendo sacrificio cuando le sale el ángel, le explica la historia y lo deja mudo, ¿no? ¿Os acordáis? Sí. ¿Y quién es Elizabeth, su mujer? ¿De quién es descendiente Elizabeth, su mujer? Lucas nos explica que ella era de las hijas de Aarón. Eso no dice el Evangelio de Lucas. Así que Juan el Bautista es hijo de sacerdote y por lo tanto, ¿qué es? Sacerdote por sangre y descendiente de Aarón por línea sanguínea. Pero es más, es que Juan no solamente encarna en sí mismo el sacerdocio levita, arónico, porque en aquel momento no mandaban en el templo los sacerdotes hijos de Aarón, mandaban los saduceos, por imposición política, ¿verdad? Entonces, no está en el templo los sacerdotes, pero ahí hay un sacerdote descendiente de Aarón. Pero además es que Juan el Bautista es la restauración del ministerio profético, porque Juan el Bautista se nos dice que vestía como Elías, con piel de camello y una cuerda allí y comiendo langostas como Elías. Entonces, Fíjate. entonces, Juan el Bautista es la restauración del ministerio profético y en sí mismo un sacerdote según el orden de Aarón. Mm. ¿Dais cuenta de eso? Eso no lo explica Marcos, pero es bueno para nosotros saberlo. Porque Jesús va a explicar en el Evangelio, en los Evangelios va a decir que la ley y los profetas eran ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo eran la ley y los profetas? ¿Hasta cuándo dice Jesús que eran la ley y los profetas? Hasta Juan, ¿puede ser? Hasta Juan. Mm. Y desde entonces, dice, el Evangelio del Reino se predica para salvación a todas las personas. Así que Jesús dice, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas acaban ¿dónde? Acaban en Juan. Y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en el bautismo? En el bautismo está sucediendo algo que está mandado ya en Éxodo capítulo 29 y que de hecho se realiza en Levítico capítulo 8, cuando Dios le dice a Moisés, oye, tú vas a consagrar a Aarón y a sus hijos como sumos sacerdotes de este pueblo. Y para hacerlo, los vas a lavar en agua. Y después de lavados en agua, los vas a ungir con el aceite. Y entonces harás un sacrificio por ellos. ¿Os acordáis? Sí. Y eso sucede en Levítico capítulo 8. Moisés, que también es levita, lava, purifica ritualmente a Aarón y a sus hijos, los unge con aceite y entonces están ya encomendados para su obra como sumo sacerdote. Jesús no se bautiza como, como hace Daniel capítulo 9 que dice, yo y mis padres hemos pecado contra ti. Y Daniel se identifica con el pecado del pueblo. ¿Os acordáis? Ya decimos, no, Jesús se bautiza identificándose con el pecado. Bueno, es posible, pero se identifica con el pecado del pueblo como sumo sacerdote. Y en este momento lo que está pasando es que Jesús es ungido, diríamos de alguna manera, formalmente, ¿vale? Asume formalmente su ministerio como sacerdote y profeta. Asume formalmente su ministerio como sumo sacerdote, no ya según la orden de Aarón, sino según la nueva orden de Melquisedec, porque él no es levita, él es de Judá. Y él dice Hebreos, ¿no? Que él es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque el sacerdocio arónico queda parado, bloqueado, finiquitado en Juan el Bautista, ¿vale? Y eso es lo que está sucediendo ahí. Ahora, Jesús es lavado en agua, pero a diferencia de Aarón, quien lo unge no es un aceite simbólico, el aceite es un símbolo de la santidad, de la consagración de esa persona, de que esa persona va a ser usada por Dios, de que el Espíritu Santo, Dios, va a usar a esa persona. El que es ungido para un ministerio no civil, sino espiritual. El que es ungido como sumo sacerdote es ungido con aceite, pero ese aceite es un símbolo del Espíritu Santo.
¿Entendéis eso? Pero a Jesús no lo ungen con aceite. A Jesús lo unge directamente el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que desciende hacia Cristo, ¿vale? Y de alguna manera lo instituye, lo constituye allí como el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esa es la razón por la que en esta introducción del Evangelio el bautismo de Jesús es central. Dentro de esa explicación del Evangelio, el bautismo de Jesús es central, ¿no? Porque al principio veremos el desierto, ¿no? Está Juan el Bautista en el desierto, inspirado por Dios, y hace esas citas. Veremos al final de esta primera introducción, que acaba allí en el versículo 13, a Jesús siendo impulsado al desierto, esta vez expulsado al desierto, porque prácticamente es empujado al desierto por el Espíritu Santo para que padezca las tentaciones, ¿verdad? Veremos un segundo punto en esta introducción, que es el testimonio de Marcos acerca de Juan el Bautista acerca de Jesús, ¿verdad? Ese es el segundo punto. El cuarto punto será el testimonio de Dios mismo acerca de Jesús. Este es mi hijo amado. Y en el centro, ese momento del bautismo de Cristo, ¿no? Que es ungido para ejercer su ministerio profético y su ministerio como sumo sacerdote. Y en este caso, además, si en el caso de Aarón, en el capítulo de Éxodo, tiene que haber un sacrificio de un cordero y de un ternero y allí para el tema del sacrificio por ellos, ¿no? En este caso, como es el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, él no solamente es el sumo sacerdote, sino que al mismo tiempo él es el sacrificio. Él es el que se va a entregar después de haber sido ungido como sacrificio, no solamente no por él, sino por toda la humanidad, ¿no? Algo muy interesante, o sea, es un tema que ahí se puede sacar muchísima cosa, ¿verdad? Y yo creo que estoy seguro. ¿Habéis escuchado alguna vez esa explicación, sí o no? Sí, no, ¿Sí? ¿Habéis escuchado esa explicación? La explicación de No, Jesús. yo no, más leve. yo no, Ah, ok, perfecto. yo no Bien. le vi ese. Bueno, pues eso es parte de esta introducción, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer a lo largo de estas semanas es simplemente, ¿vale? Hoy nos vamos a quedar aquí en este momento de la introducción de Jesús en el Evangelio. Eso lo iremos viendo también a lo largo de los vídeos, ¿verdad? Pero lo que vamos a hacer a lo largo de las próximas semanas es ver esos vídeos, hacer esas lecturas, primero del Evangelio de seguido. Si te apetece hacerlo 2 veces, hazlo 2 veces. Si te apetece hacerlo 2 veces en 2 versiones diferentes, hazlo como mejor te vaya, ¿verdad? Y luego irnos centrando cada semana en la lectura de cada uno de los capítulos. Sí, oye, si te va bien hacerlo de 2 o 3 capítulos de seguida y luego volver una y otra vez a cada uno de los textos, pues mejor que mejor. Veréis que os vamos a pasar por WhatsApp, espero que por WhatsApp o por correo electrónico, no lo sé, algunos documentos, todos estos PDFs de los que hemos estado hablando, ¿eh? El tema del calendario, el tema del comentario, el tema del texto de Marcos en PDF y en Word, por si no quieres subrayar tu Biblia y quieres hacerlo en una hoja en DIN A4, pues oye, puedes imprimírtelo en casa y te lo subrayas en casa o directamente en el ordenador, lo puedes hacer con algún programa de estos que te permite dibujar, ¿vale? Y así podrás ir siguiendo y profundizando en el tema del estudio. Yo no sé si tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos visto hoy o sobre los estudios de las próximas semanas. Bueno, supongo que si cada semana se va definiendo cuál sería la tarea, no va a haber problema, ¿no? Porque Sí, ahora parece que hay muchas cosas, quiero decir. Pero si cada semana, como dices tú, en el calendario está estipulado el que quiera seguir al máximo o el que quiera seguir a la mitad, estará ya estipulado, pues nada, supongo que estará sí, aclarado. sí, y si veis que decir, oye, mira, Samuel, yo me gustaría todavía tener algún material extra. Yo os puedo facilitar algún material extra. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hay materiales que son buenos en algunos detalles y malos en otros. Entonces, a veces hay libros que son muy liosos, ¿vale? Entonces, hay gente que, em, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Hay teólogos que miran el Evangelio de Marcos y dicen, el lenguaje de la primera mitad del Evangelio de Marcos es diferente del lenguaje de la segunda mitad del Evangelio de Marcos. Y entonces dicen, conclusión, igual Marcos no acabó su Evangelio y fue otro el que lo acabó. Han hecho una buena observación. El lenguaje de la primera mitad del Evangelio de Marcos es diferente del de la segunda, pero han llegado a una mala conclusión.
¿por qué el lenguaje de la primera mitad del Evangelio es diferente del de la segunda? Hombre, porque es que la primera mitad del Evangelio nos explica el ministerio de Jesús en Galilea y su presentación como el Mesías, como el Cristo, y la segunda parte del mensaje del Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús camino de Judea para ser muerto como el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, claro, el contenido de las enseñanzas que vemos a partir de 8:30 en adelante no es el contenido de las enseñanzas que vemos de 8:30 de 1:1 a 8:30. Entonces, por eso el lenguaje es diferente, ¿vale? Entonces, a veces a mí me da, iba a decir miedo, ¿vale? Decir miedo. eh, que si yo os dejo algunos libros que yo tengo de estos teólogos que son muy liberales, igual os hacéis un lío, ¿vale? Ya, Porque igual acabáis diciendo, me están mareando más que ayudándome, ¿vale? mejor Entonces que prefiero no. que tengáis un comentario bueno, en el que podáis seguir algo que diga, oye, yo sé que lo que vais a leer es bueno, ¿vale? Y explicar los detalles interesantes que tienen otros autores, pero explicarlos yo, que no a veces dar algún texto que digas, hostia, es que esto es un lío, esto es una cosa que me va a calentar. Por ejemplo, por ejemplo, en estudios del Antiguo Testamento. Hubo un hombre que se llamaba Wellhausen. ¿Habéis escuchado hablar de Wellhausen? No, Wellhausen se dio Sí, cuenta de sí. que hay pasajes que hablan de Elohim, presentan a Dios como Elohim, y hay pasajes en Génesis que sí, hablan de Dios como Yahvé. Y hay pasajes que hablan del sacerdocio y está Deuteronomio. Entonces dijo, pues si hay pasajes que hablan de Elohim y palabras de Yahvé, pues esto es que Moisés no lo escribió. Es que hubo uno que escribió un documento que llamaba a Dios Elohim y otro que escribió un documento que se llamaba a Dios Yahvé, y entonces los juntaron todos y hicieron la Torá en el siglo V antes de Cristo. Esto es lo que hemos estudiado teología, nos hemos tenido que comer libros de estos, pero así. Eh, y no tenía razón, no es verdad. Entonces, esta gente que ha estudiado a veces muchos detalles, pero yo digo siempre que son como esto que dice que haciéndose necios, ¿no? Perdón, pretendiendo ser Sabio, sabios, se hicieron sí, tiene necios. necios. Pues eso, ¿no? Entonces, a veces en estos estudios del Evangelio de Marcos, en el que lo han estudiado pues, muchos teólogos liberales, muchos teólogos de todas las ramas, ¿no? A veces llegan a conclusiones que dices, no, es que no es cierto lo que están explicándote. Entonces, yo prefiero filtrarlo de alguna manera y daros lo mejor de todo lo que Ya yo he está. leído, y así pues hacemos algo que sea de beneficio y que sea, y, bueno, y que podamos aprovechar también el tiempo. Ujú. Pediremos al Espíritu Santo que nos ayude, Seguro, eso siempre. seguro. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, porque ya son y 54, así que si no hay ninguna pregunta o alguna observación o alguna aportación, pues lo dejaremos para la siguiente ocasión, que seguramente será la próxima reunión en Zoom, será en septiembre, porque doy por supuesto que en agosto no vamos a tener, que vamos a tener reunión porque vais a estar muchos de vacaciones, vamos a estar muchos de vacaciones, Y ¿vale? sabes, y otros tendremos familia en casa, ¿sabes? Gloria a Dios, eso siempre es También, bueno. claro, y siempre hay interrupciones y cosas. De Sí, todas yo sé que formas, Samuel, por aclarar, a partir de la semana que viene recibiremos cada semana un vídeo y el un, enlace del vídeo. un PDF o un Word o ambas cosas. Mira, a mí personalmente, ahora estoy hablando sobre la marcha, ¿vale? Pero a mí me da igual que se envíe el enlace cada semana a que se envíen todos los enlaces y que cada uno los vea cuando quiere, cuando pueda, ¿vale? Ajá. Solo que cuando lleguemos a la reunión de Zoom de la primera semana de septiembre, pues solamente hablaremos del contenido hasta el vídeo 3.3, ¿sale? Hasta la lección del vídeo 3.3, Vale. no del 4 en 1 adelante, porque ese es el que toca esa semana. Entonces, hablaremos de la primera sección del Evangelio de Marcos, ¿vale? Y Entonces eso hablaremos. para tenerlo claro lo pondrás en el calendario. Sí, sí, sí. Pues En no, el antes del calendario está la calendario. semana, está el número del vídeo, la lectura que toca y el comentario del capítulo uno, o sea, la lectura del comentario es del mismo capítulo que estás haciendo la lectura. ¿Vale? Ese calendario que está en PDF y simplemente, pues cada semana es lo que toca. Nuevamente, si vas más atrás o más Sí, adelante, no pasa nada. O sea, oye, yo es que no he leído todo el Evangelio, solamente he visto los vídeos. Pues perfecto. Son vídeos que hay alguno que está bien verlo, pero hay muchos vídeos que los puedes escuchar mientras cocinas. Yo muchas veces escucho a mis profesores mientras estoy cocinando. Hay veces que escucho a mis profesores mientras hago bici. Hay veces que los escucho mientras estoy caminando por la calle. Entonces, oye, si estás en el metro y no sabes qué hacer, pues te pones el vídeo y lo escuchas. Hay algún vídeo que dura 60 minutos y alguno que dura 17. Entonces, hay alguna semana que tendrás una hora de vídeo y hay otras semanas que serán ni 20 minutos, ¿vale?
Entonces, oye, con tranquilidad, que tienes eso, que dices, mira, me voy a pasear, me pongo el móvil y con los cascos, con el móvil puesto, lo voy escuchando. Perfecto. También. Que no, que tengo una hora para hacerlo, pues perfecto también. Que tienes la bici estática como yo, pues lo ves en la bici estática sentado. Que no, caminando. Que no, en la tele, porque puedes hacerle, si tienes la aplicación de YouTube o tienes eso, yo tengo una aplicación en el móvil que puedo lanzar lo que tenga en el móvil a la tele, pues puedes verlo en la tele, o sea, tú con tranquilidad. La cuestión Sí. es más o menos ir siguiendo el ritmo para que cuando lleguemos a la reunión en vivo podamos compartir y compartir, pues eso, oye, mira, yo en el comentario he visto esto, o tú has dicho esto, ¿cómo lo ves ahora? Por ejemplo, yo creo que en un vídeo diré, y en ese momento no es que estuviera del todo convencido, pero es interesante, algunos dicen que Judas, se dice que Judas era hijo de Simón, pero el único Simón que aparece en los evangelios, aparte de Simón, de Pedro, es Simón el leproso, Simón el fariseo, el que invita a Jesús. Ujú. Entonces hay algunos libros que dicen que una de las razones por las que Judas traiciona a Jesús es que dejó en mal lugar a su padre, aunque él era un bala perdida y su padre un fariseo, ¿no? Y él era un tipo que no era muy de fiar, por lo visto, ¿no? Bueno, en algún vídeo digo, está esa teoría, ¿no? Bueno, podemos estar de acuerdo con esa teoría o no, da igual. Pero bueno, sí nos permite a lo mejor entrar en alguna parte de la psicología de Judas, ¿no? Y el por qué. Bueno, eso se puede contrastar, ¿no? Se puede decir, oye, mira, he visto ese comentario que yo hice, he visto este comentario que no, ¿cómo lo ves ahora? Pues bueno, yo si tuviera que grabar ese vídeo igual diría otra cosa de la que dije, ¿no? Bueno, pues está bien compartir luego lo que cada uno su opinión al respecto. Alguien que tenga micro que pueda despedirnos en oración y nada, el domingo nos vemos en la iglesia. Si tenéis alguna pregunta, nos vemos ahí, si Dios quiere.